presidente Evo Morales consiguió finalmente el aval que necesitaba para presentarse nuevamente como candidato presidencial en su país. Se lo dio el Tribunal Constitucional de Bolivia, por lo tanto, Evo Morales va a tratar de ganar una nueva reelección en el año 2019. Vemos un informe. Una gran sorpresa para el pueblo, para los revolucionarios, para el pueblo antiimperialista, de un fallo que nos permite ahora obtener el voto para una nueva gestión. Finalmente, el presidente Evo Morales consiguió a través de un fallo del Tribunal Constitucional de Bolivia lo que no había podido lograr mediante el referendo constitucional celebrado en febrero de 2016. La habilitación para presentarse a un cuarto mandato en las elecciones presidenciales de 2019. Desde que perdió esa consulta popular por menos de 3 puntos, Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo, exploraron diversas vías para conseguir esa posibilidad y diversos sondeos señalaban que de celebrarse un nuevo referéndum, el resultado, una vez más, no les sería favorable. ¡No más Evo! ¡Queremos algo nuevo! ¡No es no! ¡No es no! ¡No es no! Así, en septiembre de este año, un grupo de parlamentarios oficialistas optó por formalizar una presentación ante el Tribunal Constitucional en la que solicitaban a los jueces la suspensión del artículo 168 de la Constitución aprobada en 2009 por impulso del propio oficialismo que establecía una sola reelección consecutiva. El atajo legal tomado por el Tribunal Constitucional sostiene que la restricción afectaba los derechos políticos de Evo Morales garantizados por acuerdos internacionales, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que tendría prevalencia por sobre la propia Constitución, siguiendo el criterio de ser la norma más favorable. Quiero decirles que eso garantiza una continuidad democrática, pero también garantiza la estabilidad, garantiza la dignidad y el trabajo por la igualdad con nuestra identidad del pueblo boliviano. La habilitación también beneficia al vicepresidente Álvaro García Linera, quien volvería a integrar la fórmula con Morales y trabajó activamente desde la derrota en 2016 en la búsqueda de esta alternativa. En la práctica, la decisión del tribunal es controvertida porque supone la virtual nulidad de la voluntad popular expresada en el referéndum celebrado hace casi 2 años, en el que el 51% de los bolivianos se pronunciaron en contra de la enmienda a la prohibición de la reelección indefinida. La mayoría del arco opositor criticó el fallo, considerándolo una ruptura del orden constitucional. La verdad no me parece que vuelva a repostar, pero bueno, son decisiones de ellos y yo creo que deberíamos respetar lo que la opinión pública ha opinado, ¿no? No me parece muy bien porque él ya ha sido presidente, entonces yo creo que debería postular a otra persona. Realmente es una desgracia porque yo creo que debía ser, como dicen, algo legal que no debía postular, ya postuló mucho tiempo y por eso que no debía ser. Las críticas desde el punto de vista jurídico, por otro lado, objetan la decisión del tribunal porque modifica de facto la Constitución sin respetar los procedimientos electorales que el propio texto constitucional establece para su enmienda. El oficialismo, por su parte, festejó el fallo y mantiene la línea argumental de que se trata solo de una habilitación a presentarse a elecciones y que el presidente boliviano no tiene por eso garantizada la continuidad, ya que puede perfectamente ser derrotado en 2019. Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, criticó la decisión del tribunal, declarando que menosprecia la voluntad del pueblo boliviano expresada en la Constitución de 2009 y el referéndum de 2016. Y la posición estadounidense le permitió a Evo Morales declarar que si antes no estaba tan decidido de volver a candidatearse, ahora esto se convertía en un deber ante la injerencia estadounidense. Más allá de la polémica política y jurídica, lo cierto es que Evo Morales no tiene asegurada la reelección a pesar de este fallo favorable. Su gobierno exhibe en los últimos años el desgaste de más de una década en el poder y su propia base electoral ha sufrido pérdidas y modificaciones, particularmente en la populosa ciudad de El Alto, una de las razones por las que perdió el referéndum de 2016. Y su candidatura, con toda probabilidad, producirá reacomodamientos en la escena política boliviana a derecha e izquierda para enfrentarlo.
La verdad que se leyeron bastantes críticas a lo que fue esta novedad, digamos, porque en general con Evo Morales los cuestionamientos en términos democráticos son menores, porque efectivamente Evo Morales viene conduciendo Bolivia en términos democráticos y demás, y parecía que finalmente, independientemente de cómo se cuestionó lo que fue el plebiscito, porque se decía que tuvo que ver con una campaña y demás, pero se aceptaba, se aceptaba el resultado. Sí. No se aceptaba tanto. No, a ver, efectivamente uno, vamos a decirlo de la siguiente manera, veníamos hablando en el bloque anterior, en el caso de Ecuador, la dificultad que tienen los procesos muy concentrados en una persona para procesar y tramitar su sucesión. En el caso de Evo Morales, esto se agudiza por la enorme potencia simbólica del liderazgo de Evo, el hecho de que fue el primer indígena en llegar a la presidencia de Bolivia, la revolución que produjo, la enorme transformación que produjo, el proceso de inclusión, una serie de cuestiones, desde mi punto de vista, todas muy positivas. Transformación económica enorme, al mismo tiempo con estabilidad, porque en Venezuela hubo transformación económica y social, pero muy caóticamente. Bueno, una serie de cuestiones en general muy positivas. Y como vos decís, Inde, hasta ahora Evo Morales había ganado todas las elecciones en las que se había presentado, incluso cuando hubo el referéndum revocatorio en medio del conflicto por el intento cuasi secesionista de las regiones de la Media Luna, de Santa Cruz y demás, siempre había sido impecablemente democrático. Ahora es un fallo del Tribunal Supremo de Justicia, como vimos en Honduras, hablamos la semana pasada, donde también mediante un fallo del Tribunal Supremo se habilita la reelección. Y esto me parece que la comparación por ahí más pertinente es la comparación con la Venezuela de Chávez. Uno tiene una opinión de los líderes políticos y uno va reescribiendo su opinión de los líderes políticos también al calor de lo que va pasando después. Chávez murió, pero antes de morir él había presentado un plebiscito para habilitar su reelección indefinida, lo perdió la primera vez y en lugar de forzar un fallo del Tribunal Constitucional, cosa que podría haber hecho, seguramente podría haber hecho, decidió presentar de nuevo otro plebiscito y la segunda vez lo ganó. Y ahí fue reelegido por última vez para su mandato. Evo evidentemente o no se animó o no quiso hacer esto. Y me parece que ahí hay una comparación que es interesante ver. Pues yo digo, la figura de los líderes, uno tiene una lectura cuando los líderes están en vida y después van pasando otras cosas y uno resignifica la lectura y la reescribe. Es cierto que en el medio uno escuchó montones de veces los cuestionamientos que dicen, bueno, pero en Europa, en los sistemas parlamentarios, de pronto, o Merkel ahora va por su, no sé, es verdad. y se quedan. Los sistemas parlamentarios, los sistemas son diferentes. Sí, porque además el sistema parlamentario no tiene mandato fijo. O tiene un mandato fijo que puede ser revocado en cualquier momento por el Parlamento. Esta es la base. El sistema presidencial es un sistema de mandato fijo. Por eso el sistema parlamentario habilita la reelección indefinida del jefe de gobierno, que no se llama presidente salvo en España, se llama primer ministro, canciller o como sea. Pero es completamente... La comparación con los sistemas parlamentarios no es pertinente, es inadecuada, pues no tiene nada que ver. Funcionan de manera muy diferente. Sobre todo porque lo que no existe es ese personalismo que nosotros estamos viendo. Porque cuando estás diciendo hay un problema con la sucesión, porque hay una concentración de poder enorme en una persona y hay alrededor grupos diferentes, en el caso de Bolivia, los movimientos sociales o lo que fuere, diciendo, sin este señor todo esto se puede destruir, o como mencionábamos antes con Ecuador, se echa abajo una revolución que venía. Bueno, esas personas que además, cuando hablamos de la cuestión de abstinencia de poder y demás, se dan las dos cosas. Por un lado, la proclama, el reclamo y la necesidad de los políticos. Me mira Raúl. Sí, porque yo creo también las necesidades políticas que tiene un país y determinados procesos. Digamos, es decir, el proceso de transformación, vos lo describías bien, de Bolivia, es incomparablemente superior a cualquier otro de los procesos que se vieron en la región. Tiene una situación económica y una estabilidad envidiable para todo el resto, indudablemente. Y el tema del liderazgo de Evo Morales es indudable también. Y al punto que evidentemente lo que se consideró que sin Evo Morales no hubiera sido posible esto. Sin Álvaro García Linera tampoco podríamos decir, hablando de vicepresidente, ¿no? A mi gusto son la fórmula perfecta. Claro, por eso. Pero necesitas a Evo Morales arriba. Sí, no es reversible, digamos, por supuesto, pero por el rol que cumple cada uno. Es una ecuación perfecta. Tal cual. Entonces, digamos, las democracias liberales, me parece que digamos, es distinta a las parlamentarias de Europa, en América Latina son presidencialistas, tienen sus reglas obviamente, pero a mí no me parece del todo mal el tema de, ante determinadas circunstancias, modificar alguna de las normas. Lo quisieron hacer por plebiscito, les sale mal, evidentemente midió el movimiento del socialismo y las organizaciones políticas que iban a un nuevo plebiscito, lo volvían a perder, porque una cosa es juntarse a todos a decirle que no, y otra cosa es enfrentarlo en una elección, que es el problema que tiene la oposición en Bolivia. No tiene una
referencia clara, no tiene un programa, un proyecto que los unifique, pero cuando se juntan contra Evo Morales para decirle que no, eso es más fácil. Lo que pasa y le ganó por muy poquito. Es verdad, y le ganó en una semana especial, es cierto. Déjame completar un punto simplemente. El tema es si Bolivia tiene efectivamente esa necesidad del liderazgo, yo no hablo de personalismo, hablo del liderazgo de Evo Morales para seguir adelante con este proyecto y que no se le caiga. Esa fue la interpretación que hicieron las organizaciones políticas que llevaron la cuestión al Tribunal Constitucional. Encontraron una vuelta con el tema del derecho internacional, el derecho de estas dos personas que eran el presidente y el vice, que se veían excluidos por una norma y demás, que bueno. Pero ves que vos estás diciendo que no se le caiga. Y hablábamos antes de Ecuador lo mismo, y también señalabas que la presencia de Lenín Moreno podía aniquilar la revolución ciudadana. Y lo que estamos hablando también es de procesos democráticos, y en general cuando uno habla de reelección indefinida necesariamente genera urticaria porque uno imagina algo así como la perennidad de un emperador. Pero lo tienen que votar, no es que se quedan, se asientan en el poder y de acá no me mueven. Lo tienen que votar, digamos, no es que, como lo explicaba el mismo Evo. En todo caso me presento como candidato a elecciones, no que me perpetúo en el poder. Natalia levantó una ceja. Yo te miro a vos, pero vi que Natalia levantó una ceja. A ver. Tengo la palabra a la ceja de Natalia. Hay quienes dicen que el mejor candidato entonces debería haber sido, para continuar esta revolución, que efectivamente Evo marca un antes y un después positivo de Bolivia. El candidato debió ser Álvaro García Linera. Pilar blanco con el pilar indígena, popular y demás. Bolivia nunca tuvo un presidente indígena, siendo mayoritaria la población indígena de pueblos originarios en Bolivia. Hay quienes dicen que el poder le ganó a Evo, en realidad. O sea, y entró en esta cuestión latinoamericana de que después de tantas dictaduras, los gobiernos de centro izquierda, que les ha ido muy bien en una época, y la economía y los errores propios han generado una debacle o problemas económicos que ya llevan a su fin, han encontrado a través de las elecciones polémicas, por cierto, y a través de la Constitución o mecanismos jurídicos, la manera de eternizarse. Yo me acuerdo que, y esto no es de izquierda a derecha, pero se ha dado en este contexto, porque Obama le dijo a Álvaro Uribe, me acuerdo bien, porque lo escribí, que cuando él intentó ir por un tercer mandato, le dijo que nunca eran buenos excederse de lo que la Constitución... Uribe es el caso de cómo la justicia le dijo que no. Exactamente. Bueno, aquí ya ahora estamos en un tren donde habrá que ver qué dice la población, qué dice el pueblo, porque van a votar. Y tampoco es cierto que Evo haya dicho, me voy a presentar yo, pero allanó el terreno para quedarse. Démoslo por hecho. Lo último que te quiero decir es que recordemos que los mandatarios que habilitan esto, utilizando el artículo 23 de la Convención de Derechos Humanos y demás, que le permiten saltear y eludir lo que ya se había votado en un referéndum y le da un derecho individual a él, en realidad son mandatarios que estaban a semanas de irse de la justicia y además acumulan más de 50 denuncias. En realidad son mandatarios que necesitan de Evo. Los que aprobaron, su derecho a presentarse. A ser candidato.